Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Carreón. Me encuentro hoy en las instalaciones de Televisa Chapultepec en compañía de mi colega Ana Patiño. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la profesión del comunicólogo, tomando como ejemplo a uno que ha trascendido en los medios a nivel nacional, el señor León Krause. León, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, León. Vienes de una familia muy importante, pero desde un principio quisiste labrar tu propio camino dejando atrás el reconocimiento por tu apellido. ¿Cómo fue el dar ese gran paso de desligarte de tu familia y poder adentrarte por ti solo al medio? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, fue un proceso complicado y largo, por supuesto. Comencé hace ya 18 años, a los 17 años, así que llevo más de la mitad de mi vida en ese camino. No puedo negar que en un principio algunas puertas se abrieron por el apellido, pero muchas más se cerraron por lo mismo. Así que creo que si tuviera yo que analizar qué tanto beneficio me ha dado el apellido y qué tanto de lo contrario me ha dado el apellido, creo que saldría yo bastante tablas. Más allá de las puertas que me abrió, me cerró el apellido, creo que ha sido una lucha muy personal para labrarme un camino propio. Tengo la fortuna, en cierto sentido, pero también la mala suerte de compartir con mis padres, con los dos, porque además no es nada más mi padre, sino también mi madre, los mismos intereses. Pero creo que al tratar de subrayar un estilo y una serie de intereses dentro de la profesión muy míos, poco a poco me he ido ganando un nombre a lo largo de lo que ya son casi 2 décadas de carrera, ¿no? Bueno, muchos de los que estamos en este momento estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación, si no es que todos, quisiéramos en algún momento dedicarnos a lo que es los medios, la conducción, el periodismo. ¿Cómo es que se logra destacar ya dentro de lo que son los medios? De entrada, ¿cómo logra uno llegar ahí y luego hacerse un nombre y hacerse una credibilidad y una reputación? Pues de la misma manera yo creo como se forma un oficio cualquiera, es decir, la única manera de trascender en casi cualquier oficio, yo te diría que en cualquier oficio, es trabajando fuerte en desarrollar las habilidades que ese oficio requiere. Yo he escrito, porque de ahí vengo, y a pesar de que hago radio y ahora hago televisión, yo vengo de la palabra escrita porque para mí es el origen de todo. Y en el fondo el noticiero en la televisión, por ejemplo, pues sí es por supuesto la presencia frente a la cámara y demás y lo que fuera, la habilidad de la entrevista, pero sobre todo es el texto que está escrito en el prompter y la manera como uno lo puede transmitir al público, así que también el origen es la palabra escrita. Y yo llevo escribiendo, como decía hace un minuto, casi 2 décadas ya de mi vida, casi la mitad de mi vida, así que eso es lo primero que yo te podría decir, ¿no? Trabajando muchísimo, dándote cuenta que hay que desarrollar una serie de habilidades sin las cuales las puertas simplemente no se abren. Y después, siendo insistente, también aprendiendo a tragar las dificultades, a aprender de las dificultades, a saber que vendrán derrotas y que no hay puerta que se cierre sin que otra se abra más adelante, teniendo también mucha fe y pues honestamente también un poco de suerte, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que se le han presentado para poder llegar ahorita en el puesto donde está? Muchísimos obstáculos. Yo desde el principio de mi carrera, como te decía antes, encontré antagonistas, encontré gente que me cerró puertas. Muchas de esas puertas me las cerraron por razones que no tenían que ver conmigo, sino tenían que ver con mis apellidos, pero otras seguramente también me las cerraron por diferencias con mi estilo, con la manera como yo hago las cosas, con la manera como yo me desarrollo en mi profesión, y tuve que aprender de esas derrotas. A mi edad ya sé lo que es perder un espacio en los medios de comunicación, perderlo injustamente. Me ocurrió en ya varios sitios y creo que las derrotas profesionales y personales que he tenido me han dado la experiencia suficiente como para poder estar hoy donde estoy y valorar lo que implica a los 35 años de edad encabezar
un noticiero como lo que es Hora 21 en la televisión, pero también como lo que es Segunda Emisión en la radio. Es una oportunidad que valoro y que cuido y que quiero profundamente, ¿no? Es como un auténtico tesoro para mí, ¿no? Bueno, recientemente aprendimos que diste una charla en el TEC de Monterrey acerca de la responsabilidad de los contenidos en los medios de comunicación. Tú, a grandes rasgos, ¿a quién le atribuyes esa responsabilidad? ¿A los medios como emisores o al receptor, que es lo que pide de los medios? Es un debate que conozco muy bien porque es el mismo debate que yo enfrentaba siendo alumno de comunicación. Y como te va a pasar a ti y como le va a pasar a casi cualquier estudiante de comunicación, aquel que diga que tiene resuelta esa ecuación, yo creo que está mintiendo. En mi época de estudiante, que uno es romántico, pensaba que la responsabilidad única era del emisor, es decir, de quien produce los contenidos. Luego cambié de opinión y pensé que la responsabilidad, la gran medida de la responsabilidad era del receptor, de las audiencias, que tenían que exigir más. Ahora, estando de este lado y recorriendo estos pasillos de la empresa que provee de contenido audiovisual al 70% de la audiencia en México, creo que la responsabilidad es compartida y no hay una respuesta fácil. Creo que la audiencia tiene responsabilidad. Creo que ese asunto de que, bueno, pues es que consumimos lo que nos dan es una respuesta que no es suficiente. Creo que la audiencia tiene responsabilidad. Creo, sin embargo, que si, digamos, tuviéramos que establecer porcentajes, diría que 40% responsabilidad de la audiencia y 60% responsabilidad del emisor. Si no pensara yo eso, evidentemente no estaría yo en la televisión tratando de proveer de contenidos distintos y de mayor calidad a la audiencia que nos recibe noche a noche en sus hogares. Pero yo creo que la responsabilidad, para contestar tu pregunta de manera puntual, es compartida. Bueno, ¿qué responsabilidad implica el tener algún espacio en algún medio de comunicación para poder expresar tanto las ideas, puntos de vista y también la información, que es lo más importante? Es una enorme responsabilidad. Es una enorme responsabilidad. Imagínate es decir, en la gente, digamos, el tamaño de la audiencia con el que yo me relaciono, digamos, son 100,000 personas en la radio y yo creo que un poco menos en televisión en este instante. Imagínate lo que implica salir todos los días durante 3 horas a hablar frente al Estadio Azteca. Todos los días, 3 horas. Y la única persona que tiene un micrófono eres tú. Bueno, pues es una responsabilidad enorme, ¿no? Si yo creo que dar una conferencia frente a 20 chavos es una gran responsabilidad, ahora tener un micrófono cautivo durante 3 horas todos los días frente al Estadio Azteca, lleno a reventar como en un partido de México, pues es una responsabilidad enorme, porque uno puede auténticamente moldear la opinión de la gente. Y yo creo que no hay nada más peligroso si se usa mal, y al mismo tiempo hay pocas cosas, no voy a decir no hay nada más virtuoso porque sería ridículo, pero si se usa bien, hay pocas cosas más poderosas y potencialmente virtuosas que la comunicación masiva. Así que yo creo que es una responsabilidad absolutamente enorme, ¿no? Tengo aquí un dato curioso. Se dice que hace 15 años el televidente podía ver 6 canales con cobertura nacional en México. Actualmente el 29.4% de la población tiene acceso a televisión de paga, es decir, un abanico más grande de elección de sus contenidos. Pero para la gente que no tiene este servicio, ¿crees que los contenidos que se presentan son adecuados para ellos? No, yo creo que la televisión abierta le falta en México. Creo que hacemos un gran trabajo para, digamos, como entretenedores, ¿no? La gente está muy bien entretenida en la televisión mexicana abierta. La gente está bien informada, sin duda alguna, en la televisión abierta. Pero hay un área que es el área de la reflexión y el área del debate público y de la construcción de una mejor sociedad desde el debate público que no está bien representada en la televisión abierta. Yo creo que el equilibrio programático en la televisión abierta no
no está a la altura de lo que necesita la población en México. Y yo creo que en ese sentido nos falta mucho camino por recorrer. Creo que se ha avanzado mucho, en otro sentido creo que se ha avanzado mucho, creo que Televisa ha hecho un esfuerzo también loable, haciendo programas pues también desde el punto de vista notables. Yo trabajé mucho tiempo muy de cerca con la editorial Clio y con lo que se hace en México Nuevo Siglo, y vaya, tener durante 10 años una serie de documentales históricos en la televisión abierta en cualquier país es algo notable. Eso no lo ves en la CBS, no lo ves en la ABC, no lo ves en la NBC, lo ves en History Channel y bla, pero en la televisión abierta no lo ves, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que subrayarlo y hay que aplaudirlo, pero creo que nos falta. Siendo la televisión uno de los medios más grandes para la información y el entretenimiento, ¿cuáles cree usted que deban de ser los contenidos adecuados para la sociedad? Yo creo que lo que tendría que buscarse es una respuesta parecida a la que di ahora. Yo creo que tendría que buscarse es un equilibrio más productivo y más nutritivo en la mezcla programática. Es decir, tenemos en Canal 2 noticias, una buena carga de noticias en la mañana, un gran programa de noticias en la noche, y luego programas de entretenimiento y telenovelas. Bueno, y luego al final de la noche hay una hora de un programa, digamos, de debate, de discusión, de reporteros, de lo que fuera. Es muy poco ese espacio. A mí me gustaría ver una apuesta más sólida en esa barra de construcción de opinión y de debate y de pensamiento. Es lo que creo que debería ocurrir, y pongo el Canal 2, pero podríamos, pero de lejos hablar del Canal 13 y de los otros canales de televisión abierta en México. Creo que eso falta. Habiendo dicho lo cual, vuelvo a subrayar que en otras televisiones en el mundo la cosa no está mejor. No está mejor. La televisión española, por ejemplo, es una vergüenza, como no tienes una idea. La televisión mexicana es de intelectuales 100% comparado con la televisión española, que es una absoluta vergüenza. Entonces yo creo que también hay que subrayar las cosas que se hacen bien en la televisión mexicana. Y creo que son muchas las cosas que se hacen bien en la televisión mexicana. Bueno, se dice que comunicólogos hay por montones, pero ¿qué perfil requiere completar un nuevo comunicólogo que piensa adentrarse a los medios y dar una propuesta de calidad? Yo creo que tiene que tener un perfil crítico y tiene que haber apostado fuertemente por la preparación. Es decir, yo no me imagino cómo alguien puede sentarse frente a una cámara o tomar un micrófono sin antes haber leído, sin antes haber visto, sin antes haber viajado en la medida de lo posible, y si no es físicamente, viajado en los libros, ¿no? Y a través de las imágenes. Uno tiene que tener un cierto bagaje, no quiere decir que uno tiene que ser culto, no, pero sí uno tiene que tener un bagaje de reflexión, de conocimiento, de información suficiente como para poder estar a la altura de esa gente que está allá afuera, ¿no? Es como, volvamos al ejemplo del Estadio Azteca. Si uno fuera a presentarse como grupo musical frente al público en el Estadio Azteca, pues no va uno a presentarse siendo un grupo que no tiene nada que ofrecer, que desentona. Tiene uno que tener un cierto bagaje, porque la audiencia es muy crítica y uno tiene que evitar que la gente se pare y se salga de ese Estadio Azteca virtual que es la audiencia masiva, ese escenario enorme que es cada vez que la gente del estudio dice 5, 4, 3, 2 al aire, ¿no? Entonces yo creo que un espíritu crítico y un deseo insaciable, una voracidad auténtica por informarse y por cultivarse. Bueno, pues creo que es muy interesante la información que nos das. Esto puede servir a los futuros comunicólogos, sobre todo porque, bueno, sabemos que el país requiere talentos y gente profesional que se encargue de todo esto que son los contenidos en los medios. Y bueno, pues no me resta más que agradecerte por tu atención, por esta participación que es muy, muy valiosa para nosotros. Y bueno, pues despedirnos
no me queda más que agradecer a Televisa por abrirnos las puertas y al señor León Krause. Soy Ricardo Tu Carrera. compañera, ¿no? Y a mi compañera Ana Patiño. Y yo soy Ana Patiño. Hasta luego, gracias. Hasta luego.